No sé por qué se ha ido. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas al foro segundo martes de mes. Esta actividad está incluida dentro del proyecto de Mi Salud, que como la mayoría de personas que estáis conectadas ya conocéis, porque muchas sois representantes de entidades, agentes de salud, personas que venís del mundo, del mundo sanitario y ya conocéis más o menos el programa. Si no lo conocéis, bueno, nosotras como ACOE, que somos la entidad que llevamos este proyecto junto con Salud Pública, es un proyecto de dinamización comunitaria que lo que pretendemos es, a través de la figura de agente de salud de base comunitaria, acercar a los colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad a los recursos sociosanitarios. Es un programa mucho más amplio y lo que pretendemos, bueno, pues es difundir los mensajes de salud que muchas veces pues no llegamos. A ver, admitir. Vale. Para hacer las presentaciones, como comentaba Pilar, como somos un montón de personas y es muy complicado seguir un orden porque por las pantallas van cambiando, si os parece, lo que hemos comentado antes, vais poniendo por el chat pues, vuestro nombre y la entidad, y si queréis poner alguna referencia, alguna web o lo que vosotras penséis, ¿vale? Os comento, tal como comentábamos en el mail que os enviaba con el enlace, cómo vamos a distribuir, a llevar a cabo este foro. La mayoría de personas, creo que la mayoría de personas habéis estado en foros presenciales, sabéis más o menos la metodología. Al ser de manera telemática hemos intentado seguir un poco la misma metodología. Primero una presentación que no vamos a poder hacer con ninguna dinámica. Luego tenemos la ponencia y luego vamos a hacer un trabajo en grupos. El Zoom nos da la oportunidad de hacer grupitos de trabajo en los que trabajaremos y ahí sí que tendremos la oportunidad de cada mini grupo presentarse y, bueno, y lo que pretendemos en este foro es sobre todo tejer redes, conocernos y poner cara, como decía Pilar, a entidades, a personas, porque muchas veces nos conocemos y no nos hemos puesto cara. Bueno, primero me presento yo porque creo que no me he presentado. Bueno, yo soy Marta Sensi, soy técnica en ACOEC, que como os hemos comentado somos la entidad que lleva el programa de Mi Salud junto con Salud Pública ya durante varios años. Simplemente, bueno, si tenéis alguna pregunta lo podéis hacer por el chat, yo las iré recogiendo para que luego las podamos compartir, ¿vale? Y comentaros, bueno, agradeceros las inscripciones y la presencia en el foro. Vemos que ha sido un foro, una temática que últimamente, bueno, pues está muy de moda, lamentablemente. Y yo sin más os voy a dar paso os presento a Salvador Peiró, él es investigador de Fisabio. Y agradecerle también porque ha sido muy fácil y muy sencillo contar con él para este foro. Y muchas gracias, Salvador. Sin más, os dejo con él, ¿vale? Muy bien, ahora sí que voy a intentar, buenas tardes, ahora sí que voy a intentar compartir la pantalla y me han pedido que os cuente un poco primero qué es Fisabio. Bueno, lo primero agradecer la invitación y luego os cuento un poco qué es Fisabio, que en el fondo es uno de los 4 fundaciones de investigación que tiene la Consellería de Sanidad, una para el Hospital La Fe, otra para el Hospital General de Alicante, otra para el Clínico de Valencia y la otra para todo lo demás, que somos nosotros, con la peculiaridad de que Fisabio tiene uno de sus departamentos, da soporte a la investigación en salud pública. Y en este caso nosotros tenemos grupos dedicados a cáncer, pero desde una perspectiva de salud pública, medio ambiente, a higiene de alimentos, a vacunas, a genómica de agentes infecciosos y a otras cosas que no me acuerdo ahora. No somos unos 400 investigadores más o menos en este momento, 90% de temporalidad como en toda la investigación en este país. Y en el caso de que estamos, pues precisamente por tener una capacidad muy fuerte en tema de agentes infecciosos, Fisabio ha sido un elemento muy importante en toda la pandemia, no solo a nivel de comunidad, sino a nivel nacional, porque tenía una fuerte capacidad de secuenciación de virus, de hacer PCR y de otras muchas cosas de este estilo, ¿no?
Hoy vamos de otros aspectos y vamos a hablar sobre todo de bulos y desinformación en relación con las vacunas, fundamentalmente cualquier otra cosa, pero sobre todo en relación con las vacunas. A ver, la verdad es que durante la pandemia hemos visto de todo, ¿no? Más o menos desde tomar lejía a cualquier otro disparate de este estilo para combatir la COVID, a conspiraciones, falsedades, muchas de ellas cosas que se van repitiendo desde hace 150 años, desde las vacunas contra la viruela, como he puesto este dibujo de que es de la época que los vacunados acabarían convirtiéndose en vacas, ¿no? Y también fomentado desde muchos sitios disparatados, son políticos, Bolsonaro, Trump, algunos otros, Miguel Bosé, algunos artistas, ¿no? El tema Djokovic, ¿no? O sea, ha habido una enorme difusión pública de discusión sobre las vacunas, pero la verdad es que lo importante no es tanto esto. Yo creo que antivacunas como tal ni hay tantos, ni al menos en nuestro país, ni son tan importantes. Lo que sí que ha habido es un componente muy alto de desinformación y de dudas, muchas de ellas perfectamente razonables, sobre la efectividad, sobre la seguridad, sobre algunos efectos adversos de las vacunas, de las pruebas diagnósticas, de algunas medidas que se han puesto o dejado de poner en relación a la COVID. Yo me voy a centrar en las vacunas, pero cualquier otra pregunta sobre cualquier cosa, pues bienvenida. Y para empezar a hablar de vacunas, hay que empezar diciendo que estamos donde estamos y sabemos lo que sabemos y que nos queda mucho camino por recorrer y muchas cosas por conocer, ¿no? La falta de humildad en saber lo que queríamos, lo que sabíamos, pues nos ha llevado a muchas sorpresas a lo largo de toda la pandemia, ¿no? Entonces, pues bueno, en lo que pueda contestar, contestaré, en lo que no sepa diré que no lo sé, en lo que no se sabe, que no es lo mismo que lo que yo no sé, y también diré un poco esto, y si hay algo que no sé, pues prometo mirarlo y buscar una respuesta o decir que no sabemos la respuesta todavía. Y entrando en el tema, vamos con el listado que he hecho de posibles bulos, desinformaciones o dudas que hay, y luego si queréis podemos ver cualquier otra. La primera tiene que ver con una de las que sale desde el principio de la pandemia, que es aquello de que las vacunas contienen ingredientes tóxicos como conservantes, antibióticos, proteínas de alimentos, metales, látex, restos de células fetales abortadas y cualquier otra cosa de estas que se ha dicho, ¿no? Lo cierto es que los ingredientes de la vacuna están muy bien detallados en sus fichas técnicas, están colgadas en la página web de la Agencia del Medicamento y eso que pone fichas técnicas es un enlace a los componentes de las vacunas, ¿no? Y no contienen nada de esto, ¿no? Más allá de los excipientes o los adyuvantes que se pueden emplear para reforzar la acción de las vacunas, lo cierto es que tenemos dos tipos. Unas que básicamente contienen ARN mensajero y otras que contienen vectores virales, que son virus, que no tienen relación con la COVID, y en ambos casos dan instrucciones a nuestras células para que fabriquen unas proteínas de esta espiguita del coronavirus que nuestro sistema inmune reconocerá y generará anticuerpos y otros tipos de respuesta inmunitaria contra ellos. Una vez generada esta respuesta inmunitaria, todos los componentes de las vacunas desaparecen de nuestro organismo en un plazo aproximado de 10-15 días. Pues este es un proceso normal. Nuestro organismo se deshace de todo lo que no le hace falta, y en este sentido pues no es diferente a cualquier otra vacuna, quizás porque las vacunas de ARN mensajero es la primera vez que las empleamos con un enorme éxito, ¿no? Dentro de estos hay variantes, ¿no? De esto de lo que contienen las vacunas. Una es el que llevarían un microchip y que nos controlaría a través del 5G, sabríamos por dónde vamos, etcétera, etcétera. La verdad es que no hay forma de colocar un microchip en las vacunas todavía. Tienen unos tamaños bastante complicados de poner a través de una inyección, ¿no?
Sí que existen microchips, y lo digo porque muchas veces saltamos de cosas reales a cosas irreales. Sí que existen microchips del tamaño ese que enseña en la fotografía, que pueden implantarse para reconocer personas y que se usan en muchos mecanismos de seguridad para que una persona, un sistema de seguridad reconozca una persona y lo deje entrar porque lleva ese microchip implantado a través de una incisión. Una empresa sueca ha desarrollado microchips que permitirían llevar el certificado COVID, con lo cual la gente no tendría que ir enseñándolo y estas cosas. Pero la verdad es que ha sido un fracaso comercial. No se lo hemos comprado a nadie porque si puedes llevar algo y enseñarlo, ¿para qué te vas a hacer un corte y ponerte un microchip? Pero digo esto porque muchas veces vamos a ver que hay cosas reales que se convierten en un mito hacia las vacunas, ¿no? Entonces aquí lo real es esto. Hay microchips que contienen información, no están en las vacunas, ni hay forma de meterlos dentro. Una tercera de estas con la composición de las vacunas es el tema del grafeno, ¿no? Que esto haría que se nos pegaran las cucharas y que nos quedáramos pegados a los extintores y estas cosas y los componentes. Lo cierto es que las vacunas no tienen grafeno y que el grafeno además no tiene ningún tipo de magnetismo. Esta foto me hizo gracia cuando la vi porque el señor no se le tiene pegadas cosas de metal, sino también cosas de plástico, que el magnetismo se lleva mal con los plásticos, ¿no? Adicionalmente, el grafeno no es soluble en agua, haría precipitados, depósitos en las vacunas que son completamente transparentes y tiene un color barro rojizo, que las vacunas son transparentes, básicamente, ¿no? Otra vez con líos, el grafeno es un material muy reciente. Sus descubridores en 2004 recibieron el premio Nobel por este descubrimiento y tiene unas aplicaciones enormes en equipos tecnológicos porque su capacidad de hacer de microchip, de controlar reacciones, es importante también. Se emplea mucho en algunos tipos de pruebas diagnósticas que permitirían hasta detectar varias enfermedades a la vez o detectarlas por el sudor y algunas cosas de este estilo, ¿no? No tiene nada que ver con las vacunas, no se emplean las vacunas. Es un material carísimo. No nos podríamos pagar las vacunas si estuvieran hechas con grafeno, pero vamos, detrás el grafeno se emplea en muchas cosas sanitarias, en tecnologías sanitarias de una forma muy amplia, ¿no? Y seguirá creciendo su uso, también en móviles y en ese tipo de cosas, ¿eh? A ver, otra cosa que me preguntan mucho, ¿no es mejor la inmunidad natural, coger la infección que la inmunidad producida por las vacunas? La verdad es que la inmunidad natural ofrece cierta protección frente a infecciones futuras, ¿no? Más en las personas más jóvenes, más en las infecciones más graves, más cuanto más cercano estás en el tiempo desde que has pasado la infección hasta que tienes un nuevo contacto con el coronavirus, ¿no? Eso se hace a riesgo de desarrollar una enfermedad grave o muy grave, ¿no? La vacunación produce una respuesta inmunitaria mucho más predecible y más segura que cualquier infección, ¿no? El nivel de protección que ofrecen es muy alto, tan alto o más que haber pasado la infección y sobre todo protege a las personas que tienes a tu alrededor y nos protege también de desarrollar COVID persistente y de otros problemas, ¿no? Sabemos por algunos estudios que las personas que no se han vacunado tras haber pasado la COVID tienen el doble de riesgo de reinfectarse que las personas que sí se han vacunado tras haber pasado la COVID. Cuando pongo una cosa de estas subrayadas, y lo digo porque tendréis el PowerPoint, picando, es un hiperenlace, ¿de acuerdo? Picando lleva el estudio que decía estas cosas, ¿no? El riesgo de infección ha crecido mucho con la variante Omicron, en parte porque Omicron es más transmisible y tiene cierta capacidad de escape vacunal, en parte porque Omicron es una oleada que nos ha llegado cuando ya teníamos cierta distancia del momento en que nos habíamos vacunado, ¿no? Entonces, en este momento, mejor terceras para resistir la infección por Omicron que otras cosas. En todo caso, y haciendo cuentas, el haber pasado la infección puede equipararse más o menos a una dosis de vacuna, ¿de acuerdo?
Las personas que habían pasado la infección les dábamos una siguiente dosis y con esto considerábamos que tenían la pauta completa. Y no se puede equiparar ni a una pauta completa haber pasado la infección, ni a una pauta completa más una tercera dosis, que es lo que estamos intentando hacer ahora para reducir los casos los casos graves en esta tercera oleada, ¿no? En esta sexta oleada. Esta idea de que son las vacunas las que causan las variantes es bastante falsa, ¿no? Variantes hemos tenido mucho antes de que tuviéramos vacunas. De acuerdo a alfa, beta aparecieron antes respecto a la variante original de Wuhan, y hemos tenido variantes después y seguiremos teniendo. Cada vez que el virus se replica en una persona infectada, hacen millones de copias y en estas millones de copias tienen millones de oportunidades de hacer mutaciones. Estas mutaciones funcionan bien cuando son más transmisibles o tienen más capacidad de escape vacunal que el virus que previamente circulaba. En realidad, las altas tasas de vacunación lo que contribuyen es a reducir la probabilidad de que aparezcan nuevas variantes, impidiendo que las personas se infecten y que los virus se reproduzcan en ellos, ¿no? De todas formas, nos queda mucho mundo por vacunar para no esperar que no se produzcan nuevas variantes, que ya digo, no tendrán que ver con que hayamos vacunado mucho, todo lo contrario. Y también tenemos un problema con el coronavirus, que es la existencia de reservorios animales importantes, ¿no? Animales que se infectan, ardillas, pero muchos tipos, roedores de muchos tipos, y que podrían volver a transmitir la enfermedad a humanos, con lo cual es difícil pensar que no vayamos a tener nuevas variantes, que ya veremos lo que dan de sí. Si desplazan a las que tenemos, seguro que son más transmisibles, pero no es obligatorio que sean más leves o menos leves. Eso ya lo veremos. Pero vamos, en cualquier caso no es la vacunación la que produce que hayan variantes. Una pregunta muy, muy frecuente, ¿no? Y que tiene su origen en un empleado de Pfizer que dijo aquello de que la vacuna, que unas proteínas de la placenta eran muy parecidas a las proteínas de la espiga del coronavirus y que al generar anticuerpos contra la espiga del coronavirus podría generar anticuerpos contra la placenta, generando infertilidad, ¿no? Esto se ha demostrado en varios estudios que no, las vacunas no generan, ni las vacunas ni la COVID tampoco, no generan anticuerpos contra la placenta. No se han notificado casos de infertilidad en vacunados, ni tampoco en personas que han pasado la COVID. Y aunque las vacunas de ARN mensajero, que eran las que se atribuye este efecto, tienen muchos efectos adversos, ¿no? Yo creo que todos los hemos visto, desde fiebre, malestar, vómitos, tal. Pues la infertilidad justo no es uno de ellos. También hay estudios en clínicas de fertilidad en hombres sobre si reducía la movilidad de los espermatozoides, el número de espermatozoides, etcétera, y tampoco. Hay que decir que esta idea de la infertilidad proviene en origen, se atribuía por los movimientos antivacunas al virus del papiloma humano y a la vacuna contra el virus del papiloma humano y alguna otra, que tampoco han demostrado generar infertilidad en ningún caso, ¿no? No es un problema que ni las vacunas ni la COVID tampoco, ¿no? La versión conspiranoica del mito de la infertilidad es esta versión de que estaríamos vacunando a todo el mundo, todos los gobiernos de acuerdo, para reducir la población mundial haciendo estériles a los hombres e infértiles a todas las mujeres, ¿no? Pues obviamente si las vacunas no producen esterilidad, malamente puede tener sentido esta conspiración, aparte de que no deja de ser complicado que todos los gobiernos del mundo se pongan de acuerdo en cualquier cosa, ¿no? Otra vez, con un punto de realidad, sí que existe bastante investigación sobre la posibilidad futura de usar vacunas como método anticonceptivo. Serían vacunas que generarían anticuerpos contra los óvulos o contra los espermatozoides, hombres y mujeres,
y servirían para sustituir la intervención de ligaduras de trompas o de vasectomías por un mecanismo que no requiriera una intervención. Es una investigación que está en fases muy preliminares todavía y que no está llegado, desde luego no está llegado ni a autorización ni a comercialización. Pero como en muchos casos hay estas cosas de no las vacunas estas, no tienen ningún problema con esto, pero sí se está investigando en algún tipo de mecanismo de vacuna, de mecanismo inmunológico, para que las personas que buscaran no tener hijos pudieran hacerlo sin necesidad de intervenirse quirúrgicamente, ¿no? Riesgo de aborto, parto prematuro, etcétera. Eso también tenemos bastantes estudios y no incrementan el riesgo de aborto tampoco cuando se administran en el primer trimestre del embarazo, y tampoco incrementan el riesgo de parto prematuro y no tienen efectos sobre las malformaciones congénitas, no tienen efectos teratogénicos, ¿no? Hay bastante investigación al respecto que lo deja claro. Por contra, la COVID sí que puede producir abortos y partos prematuros, ¿de acuerdo? O sea, vacunarse sería una forma de reducir el riesgo de aborto o de parto prematuro. Es cierto que las mujeres embarazadas, que son mujeres jóvenes en general, no va menores de 45, 40, cada vez un poco menos jóvenes, tienen muy bajo riesgo de desarrollar COVID como todas las personas jóvenes, pero su riesgo es mucho mayor que las personas no embarazadas de su mismo grupo de edad y sexo, y son un grupo diana de la vacunación. Digamos, vacunar embarazadas es un aspecto importante. Y entro en otro mito al revés, que son las personas que retrasan vacunarse al último trimestre del embarazo para tener anticuerpos, niveles de anticuerpos altos cuando el niño da luz y pasarle anticuerpos con la leche de la lactancia, ¿no? Es cierto que pasan y protegen al recién nacido, pero el riesgo de estar sin vacunar mucho tiempo es muy alto para las embarazadas y no es una práctica muy sensata, salvo que se esté muy aislado del mundo y uno piense que no va a contagiarse. Un tema que estuvo muy de moda, ¿no? En la UCI hay tantas personas vacunadas como no vacunados, es porque las vacunas no funcionan, ¿no? En general han habido más no vacunados que vacunados en la UCI. Ahora están cambiando un poco este tema, ¿no? Pero teniendo en cuenta que en la población hay un 90% de vacunados y un 10% de no vacunados, que ese 10% nos ocupe más de la mitad de las camas de UCI, lo que quiere decir es que las vacunas precisamente funcionan, ¿de acuerdo? O sea, el 90% de la población nos da los mismos casos graves que el 10% de la población no vacunadas, ¿no? O sea, no podemos mirar eso desde la perspectiva de cuántos tengo en la UCI, sino de qué poblaciones proceden las personas que tengo en la UCI. Y una población muy reducida, que son los no vacunados, la verdad es que nos ha causado muchos problemas, ocupando en una medida excesiva, completamente desproporcionada al volumen de personas que son en la población, las hospitalizaciones y las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Reducen las vacunas, no reducen las vacunas el riesgo de contagiarse, ir al hospital, de fallecer, etcétera. He puesto datos de Estados Unidos porque son los más recientes que he visto para coger el periodo Omicron. Estos son en el caso de contagios. La línea negra son personas no vacunadas, la línea azul clara punteada son vacunados sin la tercera dosis, y la línea azul oscura son vacunados más tercera dosis, ¿no? Y es el periodo desde octubre hasta diciembre de 2021. Pues claramente las personas vacunadas se contagian mucho menos que las no vacunadas, ¿no? Esto no quiere decir que no puedan contagiarse, y sobre todo Omicron se ve en este ascenso final, tiene cierta facilidad para contagiar también a los vacunados, aunque mucho más para contagiar a los no vacunados. Esto se produce en todos los grupos de edad, ¿de acuerdo? No es un tema de
mayores o de jóvenes, en cualquier grupo de edad, los no vacunados tienen mucho más riesgo de contagiarse que los vacunados, porque las vacunas ofrecen cierta protección frente a contagio, ¿de acuerdo? En el tiempo un poco, cuando te distancias de la vacunación un poco menos, te ofrecen cierta protección que frente a contagio. Esto es para fallecimiento. El riesgo de fallecer por COVID es muchísimo menor, increíblemente menor entre personas no vacunadas y vacunadas, aunque aquí también es cierto que las 2 dosis protegen muchísimo del riesgo de morir. La tercera protege, ayuda más a no contagiarse. Si no te contagias es más difícil que fallezcas por COVID, pero las diferencias en el aspecto de desarrollar COVID grave son enormes. También en todos los grupos de edad, ¿de acuerdo? Obviamente en los grupos más mayores, que tienen mucho riesgo o mucho más riesgo de fallecer por COVID, las diferencias son mayores que en los grupos más jóvenes, que su riesgo de fallecer por COVID es menor. De todas formas, he hecho una ampliación del grupo de 18 a 49 años, aquí la tengo, para que se vea que incluso en estos grupos que el riesgo de fallecer por COVID es muy pequeño, ¿de acuerdo? Estamos hablando de 2 por 100.000 para los no vacunados y, bueno, prácticamente llegando a 0 para los vacunados. Incluso en estos grupos las diferencias son importantes, ¿no? Aunque el riesgo de morir sea muy bajo en personas jóvenes, las diferencias siguen siendo importantes, sobre todo porque debajo tenemos millones y millones de contagios, ¿de acuerdo? Que si hablamos de 2 por 100.000 es poco, pero en España hemos superado los 10 millones de personas positivas que hayamos detectado, y en el mundo son miles de millones. Entonces estas diferencias, incluso en jóvenes, son importantes porque hablamos de números muy, muy grandes. Y esto respecto a hospitalización, en esta gráfica hablamos de no vacunados versus vacunados, en estas de no vacunados respecto a personas con 2 dosis o con 3 dosis, pues el riesgo de hospitalización también se reduce enormemente. Apunto que pese a que con el tiempo desde la vacuna se reduce la protección frente a contagio, la protección frente al riesgo de desarrollar COVID grave que te lleva al hospital o que te lleva a fallecer se mantiene bastante bien a pesar del tiempo que ha pasado, ¿eh? Debemos distinguir un poco eso, aunque hayamos visto las cifras de contagios tan enormes que hemos visto este mes y el mes pasado, las cifras de hospitalizaciones y fallecimientos son muy bajas gracias a que la población está vacunada y la protección frente a la vacunación se mantiene muy bien, frente al riesgo de desarrollar COVID grave se mantiene muy bien, aunque haya caído la protección frente a contagio, ¿no? Frente al riesgo de contagiarse. Es un tema importante en términos de qué vamos a hacer o dejar de hacer en un futuro próximo. Más cosas. Bueno, esto lo estaba comentando antes, ¿no? En los no vacunados nos han quedado sobre todo un problema de ocupación de un espacio que es muy importante, que son las UCIs, que son las camas de hospital, ¿no? Es un grupo muy pequeño de gente, nos ha ocupado más de la mitad, no es cierto, alrededor de un 25% de las camas de UCI durante esta última temporada, ¿no? Pero las camas de UCI, la mitad de las camas de UCI están ya ocupadas por pacientes que les pasan cosas cada día, que tienen infartos, que tienen ictus, que tienen un politraumatismo. Nos queda la otra mitad para poder atender al resto de las personas, a las cirugías graves que tenemos que hacer y a un montón de cosas. Y si de esa mitad te lo ocupan los pacientes de COVID, es un problema, y si de esa mitad la mitad te lo ocupan los no vacunados, prácticamente lo que te impiden es estar atendiendo a personas no COVID que tienen otros problemas que son graves, que son urgentes y que necesitas tratar, y que te han bloqueado este recurso de una forma enorme. En ese sentido, los no vacunados, aunque lo veamos como riesgo de contagiar a otras personas, que lo tienen, ¿no? El problema más importante que hemos tenido en los últimos meses es la ocupación de un recurso que lo que nos ha impedido es atender a otras personas que también tenían problemas graves, ¿no? Y este es un tema importante, no solo por un tema de costes, sino por el
el coste de oportunidad, el coste de no poder estar atendiendo a una persona que está mal porque tienes un recurso ocupado por pacientes que no han querido vacunarse, ¿no? Otra pregunta que me han hecho a veces, si las vacunas como son de ARN, estas cosas están transmitidas por vectores virales, pueden modificar nuestro ADN y convertirnos en algo extraño, ¿no? En realidad lo que hacen las vacunas de ARN mensajero es trasladar un material que da instrucciones a nuestras células de cómo fabricar los antígenos de la espiga de la COVID, y no se incorpora, este material no entra en el núcleo de nuestras células donde está nuestro ADN. Y en el caso de las vacunas de vectores virales, sí que entran en el núcleo en el núcleo de nuestras células para permitir esta gestión, pero los adenovirus que se emplean como vector no tienen los mecanismos necesarios para integrar su material genético en nuestro ADN y no pueden alterar nuestro ADN. Cuando nuestras células han producido la respuesta inmunitaria, descartamos todos estos ingredientes extraños que se han introducido con las vacunas y desaparecen en muy pocos días. Es un proceso normal, digamos, que no hay forma de que ni las vacunas de ARN mensajero ni las vacunas de adenovirus, de vectores virales, nos transformen en un ser extraño con, yo qué sé, con cabeza y pies de algo extrañísimo, ¿no? Esto también, ¿no? Nos ha pasado a veces últimamente, ¿no? Había tanta gente contagiada que hay gente que ha empezado a desarrollar síntomas a los 2 o 3 días de haberse vacunado y piensa si la vacuna es la que le ha producido los síntomas o le ha producido la COVID, ¿no? A ver, las vacunas enseñan a nuestro sistema inmunológico a reconocer y a combatir al virus de la COVID, ¿no? Y en este proceso causan síntomas pues como cualquier virus, fiebre, dolor muscular, articular, malestar general. A todo esto le llamamos reactogenicidad y es normal cuando nos infectamos con algo y es normal cuando reaccionamos a cualquier vacuna. Vacunamos tanto de tantas cosas, sobre todo a los niños, que estamos acostumbrados a ver esto. Son síntomas absolutamente normales y son signos de que nuestro cuerpo está creando protección contra el virus de la COVID, ¿no? Si no aparecen, tampoco pasa nada, no tienen por qué aparecer, aunque muchas personas aparezcan, ¿no? Pero las vacunas no son COVID, no contienen el virus, no pueden dar positivo en las pruebas de antígenos ni en las de PCR porque no tienen los componentes de RNA del virus, ¿de acuerdo? Y si alguien da positivo después de que lo han vacunado es porque se ha contagiado. Recordemos que en el caso de las terceras dosis, que es lo que estamos haciendo ahora, prácticamente hasta las 2 semanas de haber puesto la vacuna, las personas no están protegidas por las terceras dosis. También antes, cuando poníamos las primeras, lo mismo. Hasta las 2 semanas de la primera dosis no empezaba la protección frente al COVID. Con tantísima gente contagiada, es normal que mucha gente le haya pasado esto, ¿no? Se ha vacunado y ha cogido la COVID a la vez unos días después o unos días antes y no ha podido vacunarse, ¿no? Entonces, es normal, ¿no? Otra vez con líos de las cosas que se confunden. Cuando nos ponen la vacuna de la COVID, igual que cuando cogemos la COVID, generamos anticuerpos contra el virus. Estos anticuerpos son detectados por un tipo de prueba, esta que se hace pinchando en el dedo, que son las pruebas de anticuerpos. Aquí, una persona que ha sido vacunada, en principio debe dar positivo a las pruebas de anticuerpo, ¿de acuerdo? No son pruebas que empleemos en el diagnóstico de la COVID. Son pruebas que a veces empleamos para saber si una persona pasó la COVID, no si la tiene en este momento. Pasó la COVID o está vacunada. Aquí sí que podrían positivarse este tipo de pruebas, que ya digo, la empleamos muy poco. Pero no las pruebas de antígenos, no las pruebas de PCR. ¿Qué nos queda? La alteración del ciclo menstrual. La verdad es que el ciclo menstrual se puede alterar por muchísimos motivos. Estrés, ejercicio, infecciones, etcétera, y también por haberse puesto
una vacuna sí ha tenido una reactogenicidad importante, ¿no? Estos casos de fiebre y tal, ¿no? Algunos estudios, la verdad es que ha sido esto muy discutido a lo largo de la pandemia, ¿eh? Algunos estudios bastante recientes sugieren, no lo acaban de confirmar, pero sugieren que la vacunación podría retrasar el ciclo menstrual en torno a un día de media o podría producir un poco más de dismenorrea, un poco más de sangrado. Esto se daría especialmente en las mujeres que han recibido la primera y la segunda, son estudios entre primera y segunda dosis o con terceras, en el mismo ciclo menstrual, ¿de acuerdo? Que como entonces los separábamos con 21 o 28 días que les cayeran muy juntas las dos. En todo caso, hasta donde conocemos por los estudios, es un síntoma que tiene relación con esta reactogenicidad del sistema inmune y que afectaría al ciclo más próximo a la vacunación, afectaría al futuro, digamos, no tendría más importancia que la que tiene haber tenido un poco de fiebre, un poco de malestar general, un poco de dolor articular, estas cosas habituales con las vacunas. Niños, vacunarse o bajar la COVID o pasar la COVID, ¿no? Aquí el tema estaba en este cosa de que como hacen tan pocos casos graves, ¿qué hacemos con ellos, no? La verdad es que nadie debe tratar de exponerse a sí mismo o de exponer a otros a la COVID y menos a los niños, ¿no? El riesgo de contagio, esto que decían los niños no contagian es falso, los niños contagian tanto y se contagian tanto como los adultos. Lo que sí que tienen es un riesgo muchísimo menor de desarrollar COVID grave, pero aún así este riesgo existe. Incluso cuando desarrollan COVID leve, pueden perder días de escuela y tener otros líos. Y tenemos el problema de que puedan desarrollar COVID persistente, que no sabemos en qué medida y en cuánto, aunque la COVID haya sido leve. Entonces, mejor que no lo pasen, aparte de que hay reacciones graves, ¿no? La única vacuna actualmente autorizada en niños es la vacuna de Pfizer, ¿no? En Estados Unidos y en algún otro país ha autorizado ya la de Moderna a dosis medias, pero en España, en Europa, la Agencia Europea del Medicamento todavía no ha autorizado ninguna vacuna para niños que no sea la de Pfizer. Su eficacia para prevenir la COVID es altísima y permite que sigan yendo al colegio, que sigan haciendo actividades en todo este lío de contagios y que estamos teniendo, ¿no? Por lo tanto, en principio, mejor vacunar. Es decir, que yo al principio de pandemia, bastante antes de mí, era un tanto tranquilo con la vacunación de los niños, en la medida que los casos eran muy pocos, muy graves, y durante el curso pasado no teníamos tanto niño contagiado. Pero al ritmo que vamos a este momento, al ritmo que estamos teniendo estos meses, en realidad la gente no tiene que elegir entre vacunarse o no, sino en realidad la elección es vacunarse o pasar la COVID. Y es mejor vacunarse que pasar la COVID, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la pregunta que estaba comentando a la vez, ¿no? Es cierto también que en niños se dan algunos efectos adversos peculiares en cifras que varían un poco según estudios, pero son bastante raros. Estamos hablando de prácticamente un caso cada 100.000 en niños de miocarditis o pericarditis y casi por millón en niñas. ¿De acuerdo? Las niñas tienen mucho menos este efecto adverso. Pero son problemas que también aparecen cuando pasas la COVID y con mucha más frecuencia que con la vacunación, ¿de acuerdo? O sea, no vacunarte no te libra de la miocarditis o pericarditis si pasas la COVID. Y en todo caso, es un efecto adverso muy raro, muy raro. Uno 100.000 es un efecto adverso muy raro, indetectable en ensayos clínicos. Estas cosas lo detectamos porque nuestros sistemas de farmacovigilancia están siguiendo muy intensivamente los casos vacunados y hay tantos que los podemos detectar e identificar como un efecto adverso de las vacunaciones, ¿no? Pero es peor pasando la COVID, ¿no? Aprovecho para decir que no hemos autorizado las vacunas y las estamos poniendo, ¿de acuerdo? Nuestros sistemas de farmacovigilancia están siguiendo extensivamente
los efectos adversos de la vacuna en el mundo real. Esto lo hacemos con todos los medicamentos, pero la mayoría de los medicamentos no se dan a tanta gente y a tanta gente en principio sana. En el caso de las vacunaciones y de una vacuna como la COVID, en la que prácticamente estamos vacunando a cientos de millones de personas, ¿no? El seguimiento de los efectos adversos es todavía más importante, la farmacovigilancia es todavía más importante, porque cuando un efecto adverso relativamente pequeño, en esos grandes números podría ser importante. Y todo el rato estamos vigilando, siguiendo a la gente, vigilando estos estudios y haciendo constantemente balances entre los riesgos y beneficios de los nuevos efectos adversos cuando los detectamos, si es que los hay, y los efectos adversos que tiene no estar vacunados, ¿no? O sea, en el fondo la farmacovigilancia consiste básicamente en esto, en hacer un balance entre los efectos adversos que puede tener cualquier medicamento, cualquier vacuna, y los efectos y sus efectos beneficiosos, ¿no? Y por el momento va ganando la vacuna por goleada, ¿no? Sigue siendo más de niños, ¿no? A ver, los riesgos de la COVID para los niños, aunque menos, son graves. Sigo con datos de Estados Unidos y en este caso hasta octubre, pues han tenido más de 8.300 hospitalizaciones por COVID. Es una cifra enorme, casi 100 muertes por COVID. En términos de población, digamos 100 muertes, nos parece poco, pero en términos de niños son muchas, ¿de acuerdo? O sea, la COVID se ha convertido en una de las principales causas de muerte en niños pequeños, ¿eh? Está muy lejos de niños y jóvenes ya. La COVID está muy lejos como causa de muerte de otras cosas como los accidentes, los suicidios o otros problemas que tienen mucha más importancia como riesgo de muerte. Pero es una de las causas de muerte evitables que se pueden abordar. Además, los niños, y estamos viendo, pueden experimentar cuadros a largo plazo, cuadros post-COVID, ¿no? Y hay una cosa que llamamos el síndrome inflamatorio multisistémico, que es una complicación de la COVID que aparece en niños y que ha dado más problemas de los que esperábamos. Es tratable, es manejable, es grave, pero la mayoría de los niños salen adelante, pero nos queda bastantes problemas. No digo esto porque en principio, y hasta donde vamos viendo, incluso en niños con tan bajo riesgo de desarrollar COVID grave, las vacunas parecen ofrecer cierto beneficio respecto a no vacunar. No vacunamos a los niños para proteger a los adultos, ¿de acuerdo? Para reducir las infecciones. No haríamos esto, ¿eh? Vacunamos a los niños para protegerlos a sí mismos de los riesgos de la COVID, ¿no? Estas son preguntas de última hora. ¿Cuándo hay que ponerse en la tercera dosis si se ha pasado la COVID? Bueno, idealmente a los 5 o 6 meses, 5 meses, dice la recomendación oficial del Ministerio, de haber pasado la COVID. Cuando 2 dosis de vacuna se juntan mucho, la segunda dosis no actúa de refuerzo. Con la COVID pasa lo mismo. Cuando se junta mucho la COVID y la vacunación no actúa de refuerzo de la protección inmunitaria. Se junta el efecto con la primera dosis o con la COVID, es como haber hecho una, ¿no? Oficialmente en España, la recomendación para adultos es a partir de la 4ª semana de haber superado la COVID como mínimo y recomendado los 5 meses. Lo que pasa es que el Ministerio se ha hecho un pequeño lío con la caducidad de los pasaportes COVID, de los certificados COVID, a la gente que se va, que cuando tienen 9 meses desde la segunda dosis les caducan los pasaportes si no reciben la tercera, y sin embargo pueden estar en plazo de los 5 meses desde que han pasado la COVID hasta recibirla. Entonces el Ministerio ha dicho una cosa extraña, que nadie acabamos de entender, de decir, le recomendamos que se la ponga a los 5 meses, pero usted puede ponérsela cuando quiera, ¿no? Pasadas estas 4 semanas iniciales, que tiene más que ver con un problema con el certificado COVID que va exigiendo para entrar a sitios o para viajar, al tiempo que si sigues la recomendación de estar 5 meses desde la última infección podrían no dártelo, ¿no?
Bueno, tampoco tiene ningún problema ponerse la vacuna muy cerca, a las 4 semanas, a las 5, a las 6, antes de los 5 meses de haber pasado la COVID, pero su efecto como dosis de recuerdo, como de rebote, de recuperación de cuerpos es bastante menor. Tampoco, yo digo esto a la gente que se ha vacunado y no sabía que estaba pasando la COVID porque eran asintomáticos o porque los síntomas les empezaron después, o la gente que ha empezado inmediatamente después o antes de operar, tampoco tiene ningún problema. El único problema de juntar dosis de vacuna e infección es que no tienen un efecto por separado. El efecto de ambos es único, ¿no? Y la COVID persistente. Bueno, pues lo mismo, las vacunas no producen COVID persistente. En personas vacunadas que han pasado la infección, que tienen reinfecciones, sí que tenemos claro que la vacunación reduce el riesgo de desarrollar COVID persistente. Y luego hay algunos estudios no muy bien hechos que sugieren que la vacunación podría mejorar los síntomas de las personas que ya tienen COVID persistente, que lo cogieron la COVID antes de que empezáramos a vacunar. La verdad es que no son estudios muy bien hechos y los resultados no son concluyentes, pero les toca vacunarse igual por el riesgo de infección en aquellos periodos de reinfección ahora, ¿no? Pero los estudios son muy dudosos. En este momento, reinfecciones hay muchas, por lo tanto, la importancia de las terceras dosis es crucial. De hecho, es una de nuestras líneas de defensa para superar la sexta oleada. ¿De acuerdo? Y hasta aquí tenía yo de las preguntas que había preparado. Y ahora puedo contestar cualquier otra pregunta, seguir con el debate y también quedo a disposición de cualquiera de ustedes o de vosotros para cualquier pregunta que me queráis hacer en cualquier momento, ¿no? Ahí abajo está mi dirección de correo electrónico. Contesto siempre. A veces me retraso, me dejo las respuestas para el fin de semana y estas cosas, pero contesto siempre. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Boro, Salvador, por la presentación. Bueno, como veis, ahí tenéis la dirección que os ha dejado, ¿vale? Hemos estado siguiendo atentamente la presentación, me ha parecido muy interesante y creo que, bueno, pues nos da un poquito de luz, ¿no? a nuestro trabajo día a día con las personas con las que trabajamos. Referente al chat, habéis puesto un montón de preguntas, pero voy a quitar esto, de comentarios. Os recuerdo que para las personas que a lo mejor no se ha quedado claro, este es el foro comunitario dentro del programa de Mi Salud. Va dirigido a entidades que trabajamos con población en situación de vulnerabilidad. Cada mes tratamos un tema que a las entidades nos preocupa y nos ocupa. El tema de la vacunación, de los bulos, ¿no? que van en torno a este tema, nos pareció muy interesante tratarlo. Habéis vertido bastantes comentarios sobre este tema. Yo a las dos personas que les he contestado por privado os agradecería que por favor le escribierais directamente a Boro Peiró, porque esto no es un foro sanitario, no es un foro médico, es un foro comunitario, en que las personas que estamos aquí participando no somos sanitarias. Yo leía cosas que no entendía. Entonces os agradeceríamos a las dos personas que os he enviado correos por privado, mensajes por privado, chats, que dirigierais directamente a él o a vuestro médico de cabecera, médica de cabecera, estas cuestiones y estas inquietudes y preguntas, porque pensamos que esto no es el foro, no es el espacio ideal para hablar sobre esto, ¿vale? Entonces, como seguro que todas y todos tenemos un montón de preguntas, antes de las preguntas vamos a hacer la dinámica. Os voy a dividir en grupitos, ¿vale? En 5 grupos. Os explico la dinámica. Vamos a dividir en 5 grupos de manera aleatoria. Y tenéis que, entre todas y todos, porque la mayoría
personas venís de entidades o algún tipo de recursos, ¿de qué manera podemos, desde nuestro recurso, desde nuestra posición, transmitir todo lo que nos ha comentado antes Boros sobre el tema de los mitos de la vacunación, ¿vale? Supongo que todas las personas, veo muchísimas caras conocidas, que este tema lo hemos hablado muchísimas veces. Entonces estaría muy bien que hiciéramos un trabajo en grupo y, bueno, de qué manera... A ver, un momento, es que estoy intentando quitar el sonido porque es que no... ¿De qué manera podemos hacer desde nuestras entidades la difusión de este mensaje? ¿Vale? Entonces, si queréis, os voy a... De repente apareceréis en un grupito, ¿vale? Luego yo os volveré otra vez al grupo grande. Aprovechar también en este mini grupo para presentaros si queréis y agradecería a la persona que tiene el micro, porfa. Ya está, ya está. Y bueno, nombrar una persona representante para que luego cuando volvamos al grupo grande nos contéis vuestras opiniones, ¿vale? Empezamos a hacer grupos. Me escribís y ya contactamos y ya seguimos con esto, sin problema. Claro. Vale, entonces, si os parece, seguro que habéis decidido una persona de cada grupo para que nos cuente, ¿no? Qué es lo que habéis comentado y de qué manera podemos transmitir las personas, las entidades que trabajamos con personas de vulnerabilidad, estos mensajes de salud. Entonces, no sé, por ejemplo, Judith, en tu grupo, Judith de CEPAIM, en tu grupo, ¿quién era o eres tú? Pues a mí me han nombrado la portavoz, aunque he dicho que me daba vergüenza, pero bueno. Nada, me ha llamado, bueno, nos ha llamado mucho la atención que, bueno, cuando hemos empezado a hablar y a comentar el porqué, la razón, ¿no? Por la que estábamos en este foro, es precisamente, hemos coincidido en que es porque nuestros beneficiarios y beneficiarias tienen todo este tipo de dudas, ¿no? O creen en diferentes bulos, etcétera, y era un poco, pues, estábamos aquí pues para tener un poco más herramientas, ¿no? Con las que poder, pues, desmontar, ¿no? ciertas cosas. Luego también nos ha llamado la atención que coincidimos, pese a que estamos en diferentes territorios, yo estoy en Alcira y luego otras personas están aquí en Valencia, ha coincidido que justo el grupo de personas con las que hemos notado más resistencia, ¿no? Y tienen, a lo mejor, es que no sé cómo explicarlo, pero bueno, que creen más, ¿no? en determinados tipos de bulos y tal, ha coincidido que son personas del este de Europa. Entonces me ha llamado la atención porque, por ejemplo, en África, y yo sé que sobre todo al principio de la pandemia y todo esto, pues incluso los gobiernos empezaron a sospechar y decían, pues no os vacunéis, etcétera, pero aún así la población que tenemos de beneficiarios africanos, pues sí que se han vacunado, ¿no? Todas las personas. Pero los del este de Europa no, bueno, una de las compañeras también que lo ha comentado, de Alana, pues está sucediendo lo mismo. Después también otro compañero ha puntualizado algo que me parece muy interesante a la hora de explicar. Pero hay una reunión desde las 5 de la tarde, no estaba en la reunión, digo, pero luego aquí ¿Qué pasó? Mijal, no sé, bueno, ya. Seré breve. Un compañero ha comentado que, claro, tenemos que tener en cuenta también los códigos culturales de cada persona. Ya no solo las traducciones e interpretaciones que se pueden hacer, sino a la hora de explicar y de desmontar todos estos bulos, pues eso, lo que a lo mejor nosotros entendemos o conocemos sobre determinados tecnicismos médicos, esa persona tiene otra visión de ello, ¿no? Por así decirlo. Ya no se trata de ser sanitario o no, ¿no? O de conocer términos médicos o no, sino de códigos culturales, que eso también me ha parecido muy interesante. Y bueno, que todos hemos coincidido, creo, en que queremos la PowerPoint para de ahí ir sacando, ¿no? Pues lo que veamos conveniente y bueno, pues nada, la verdad que ha sido, yo creo que nos ha faltado tiempo en nuestro grupo, no nos conocíamos de nada, fíjate que conozco gente aquí en el foro hoy, bastante, los saludo a todos, hola, a todas las personas que conozco y no he coincidido con ninguno de ellos.
Y bueno, han sido 20 minutos muy intensos en los que, no sé, se han hablado de muchas cosas, hemos debatido cosas también y como que hemos contado ahí hasta el último segundo para poder seguir hablando. Judith, Así la que, pues, gracias. Como ya sabéis, la metodología de los foros, mañana no porque no me da la vida, pero bueno, en días próximos os enviaremos el acta y os enviaremos también la presentación, ¿vale? No os preocupéis. Yo creo que es una presentación porque sí que podemos coger ciertas frases, ¿no?, que ponía, nos parecía muy interesante, y ciertos cortes que, bueno, que es muy interesante que trabajemos. Gracias, Judith. A ver, Gabriel, por ejemplo, que te tengo aquí. Gabriel, de Save the Children. Actívate el micro, porfa. Vale, te comento. Bueno, en nuestro grupo, como has podido ver cuando has entrado, pues al final no hemos elegido portavoz porque se ha creado un debate sobre el tema de las vacunas. Entonces es como, al final no hemos llegado a ninguna conclusión ni cómo lo estamos aplicando en nuestras asociaciones, entidades. En mi caso, como trabajamos en colegios, sí que desde el principio se ha fomentado lo que es la higiene, el tener todas las medidas sanitarias a los niños, educarles en ese aspecto, tanto en las escuelas de verano, los monitores llevábamos camisetas que hablábamos de todo este tipo de medidas, y sí que fomentamos pues eso, el tema de la salud, el estar concienciados y demás. Luego, como a nivel sanitario no somos profesionales, pues evidentemente estos temas tampoco los tocamos con profundidad porque nosotros tocamos temas de la igualdad, la no discriminación, evitar la violencia con los menores, pero sí que está muy bien conocer este tipo de temas sobre salud porque vamos ampliando un poco la visión. Me ha gustado mucho la charla, yo estoy vacunado y estoy concienciado con el tema. Entonces, tanto yo como el resto de educadores de Save the Children fomentamos ese tipo de iniciativas y de tenerlo en cuenta. Muy bien, gracias. A ver, ¿a quién cojo más por aquí para que hable? Lilian, por ejemplo, Lilian en su grupo. Es que estoy poniendo gente que conozco, porque hay nombres que no conozco. Pero Lilian, si tú no eras la portavoz de tu grupo, que hable otra persona. Bueno, no soy la portavoz, pero bueno, hola, buenas tardes a todos. Gracias a Salvador Peiró porque ha sido muy claro lo que ha ido explicando. Y hay muchísimos más bulos que, bueno, que nos daría aquí todo el foro para aclararlo, ¿no? Pero en principio, por ejemplo, habló una de las compañeras, Cristina, que es de trabajadora social de Alana, y ella dijo que, por ejemplo, desde su entidad, lo que ellas han hecho es asociarse con otra entidad como es Médicos del Mundo, y a partir de ahí hacer talleres para que la comunidad conociera por qué hay que vacunarse y cuáles son las medidas para no contagiarse. De hecho, se hicieron, pero dicen que no resultó suficiente porque la gente, había un grupo que no quería vacunarse. Solamente tomaron más impulso cuando llegó esta época del puente o diciembre, o cuando se pidió el pasaporte COVID, y ahí, ustedes recuerdan, hubo tiendas, campas para vacunar a la gente, pero es algo que no era voluntario, ¿no? La gente lo hizo por un interés concreto, no porque quisiera vacunarse. El compañero de Patín, que se dedica al tema de la atención a las adicciones, decía que su comunidad está acostumbrado a tener muchas adicciones, y pensaban y creían que esto iba a ser la gran solución a muchas de sus adicciones, ¿no? Tener una vacuna que nos cure de algo. Pero se ha intentado, por sobre todo, mantener la presencialidad en Patín, que se dedica al tema de las adicciones. Y pero claro, lo que se está fomentando también es que se concurra libremente en un lugar limpio sanitariamente de todo esto, pero que sea libre al final, al cabo, si una persona se quiere vacunar o no. Luego otra de las compañeras, que es agente de salud, hablaba que, bueno, ella iba diciendo que tenemos que ser conscientes de que no nos pueden imponer el tema de la vacunación. Entonces, bueno, decía y hacía hincapié que yo no sé aquí cómo calificarlo, si como bulo o como algo que tiene relación, ¿no? Pero ella decía que había visto muchísima cantidad de deportistas que morían o tenían infartos a raíz de ponerse las dosis de la vacuna. Yo hoy lo dejo ahí porque no soy entendida en el tema. Yo, por otra parte, diría así una cosa, que un bulo que vengo escuchando, no sé si lo dijo Salvador, creo que no lo has tocado, pero una de las cosas que decía la gente,
al principio ya de la pandemia. Esto estaba, bueno, sí, que esto los gobiernos estaban complotados mundialmente, ya lo tenían preparado y por eso la vacuna salió tan rápida. Entonces, como estaba todo preparado, ahí tenían la vacuna. Eso por una parte. Y por otra decían, y esto me llama la atención y verdaderamente tengo amistades del ámbito sociosanitario, me llama más la atención porque dicen, no me voy a vacunar y son gente de pasado los 50 años, porque esto ha salido en tan poco tiempo que nosotros somos conejillos de India. Entonces yo a esa gente sí, Salvador, no tampoco sé qué contestarla. Y nosotros desde mi salud, esa gente de salud a pie de calle, con los conocimientos que tenemos, es simplemente explicarle a la gente que esto que se dijo mínimamente, que la vacuna tiene sus beneficios y que necesitamos ahora, frente a esta nueva enfermedad, tener el cuerpo, ¿no? Y de hecho, está comprobado lo que pasó en el 2000 y lo que está pasando ahora en la cantidad de las UCI. Pero esto último a mí también me preocupa, de gente que supuestamente está muy concienciada en el ámbito sociosanitario, que dice esto ha sido de tan relámpago en un año, esto no tiene efectividad, como somos conejillos de India. Entonces eso también yo ya no sé cómo contestar, ahí me quedo. Gracias. Boro, el micro, Boro, el micro. Que si yo creo que acabéis la ronda y si nos queda tiempo contesto un poco esto y si no lo vemos esto, ¿no? Vale, te lo has apuntado, ¿verdad? Todo. Vale, a ver, otro grupo, no sé, es que no sé quién estabais en cada grupo. Mati, de Iniciatives, por ejemplo. Hola, pues por comentar lo que hemos hablado en el grupo 2, que estábamos Rafa, Joana y yo. Joana creo que tenía que marchar por una historia así familiar. Bueno, como para no repetirnos, creo que ha habido una diferencia en nuestro grupo porque hemos hablado de cómo le llega la información a la gente mayor, que sería pues colegas más de Rafa, cómo le llega la información a la gente intermedia como yo o cómo le llega la información a los niños y a las niñas, ¿vale? Entonces ahí hemos platicado un poquito porque Rafa decía que él pensaba que el vídeo le podía servir para pasarlo a gente conocida y a partir de ahí pues tener más información. Bueno, una herramienta, ¿no?, de información, aunque decía que se le habían quedado 1000 millones de preguntas en el tintero, como nos ha pasado a todas, ¿no? Y luego comentábamos que con la gente más joven o incluso la pequeña, lo importante es, lo habéis también comentado por aquí, pero que haya buena información entre iguales, porque a veces lo que le decimos las personas más adultas a los niños, a las jóvenes, y sobre todo los grupos que pasan de todo, que los hay, pues entonces, por eso muy bien lo que ha dicho Lenovo, que pone ahí Taba, bueno, el chico de Save the Children, ¿vale? Porque tú comentabas que estáis trabajando en los coles, pues sí, esa sería una buena forma de por lo menos transmitir información. Luego los debates, las críticas, los posicionamientos son como muy, muy variados. Por supuesto, pensamos que las campañas de sensibilización, los medios de comunicación, pero lo que nos parece no idóneo es grandes discursos. O sea, de hecho, yo personalmente, con toda la información que nos ha dado Salva, me iba perdiendo, porque hay palabras muy técnicas, pero bueno, cada una tenemos nuestra formación y cómo entendemos los conceptos o no los entendemos. Y sobre todo, en lo que sí que estábamos las tres de acuerdo es en la prevención. Estés con la edad que estés, con la etnia que estés, pues puedes creerte o no lo de la vacuna, puedes creerte o no, o puedes tener una paranoia, pero cualquier enfermedad, sobre todo las de transmisión así, la prevención es lo más importante. Hasta una simple gripe, como decía antes Amalia, yo me vacuno todos los años. Pues es cierto, hay enfermedades que pero protejámonos, tengamos cuidado con la vocal y todo esto y todas saldremos ganando. Y luego comentarios que habéis hecho todas, pues también han salido en nuestra conversación. Rafa, si te parece, lo dejo aquí. Vale, muy bien. Rafa, vols dir alguna cosa? Mirando, però... Sí, Rafa vol dir alguna cosa. No, ho ha fet el resum molt ben fet. Sí. Pues ya está, teníamos que esperar a hablar. Gracias, vale, Rafa. Molt bé. Vale, tenemos ya los 4 grupos, disculpad, no os he contado. ¿Queda algún grupo que quiera comentar algo más? No sé si estáis ya los 4. No, queda el nuestro. Vale, Rosa, ¿tú misma? A ver, bueno, si quieres la portavoz... ¿Quién era la portavoz? ¿Quién es? No lo habíamos elegido, pero está... No lo hemos elegido, pero bueno,
Si quieres hacerlo tú, si no yo, lo que quieras. Tú mismo. Vale. Tú misma. Venga. Bueno, pues hemos empezado comentando un poco cosas que nos habían llamado la atención. Por ejemplo, Rosa y yo hemos comentado lo de la alteración de los ciclos menstruales y demás, que sí que pues conocemos casos que pues a lo mejor no de forma veraz, pero sí que puede ser que hayamos llegado a pensar que haya podido ser por las dosis de la vacuna y demás. Luego también había otro chico, José, que es firmante del Manifiesto de Biólogos por la Verdad, que pues bueno, nos ha comentado que su preocupación por la desinformación pues, sobre la vacunación, sobre los efectos adversos, la enfermedad en sí, luego también pues eso, los distintos estudios que han ido saliendo y demás, que pues por ejemplo los estudios de la alteración del ciclo menstrual no eran datos a lo mejor muy contrastables o no estaban bien hechos los estudios y demás. Luego también hemos estado hablando ya sobre lo que es cómo transmitir todo esto de los mitos y los bulos y demás, que al final hemos llegado un poco a la conclusión, también en el límite del tiempo, que no nos ha dado mucho tiempo porque nos hemos liado a hablar, pues que al final es algo de pues, contrastar fuentes y demás, pero claro, es complicado esto para ciertos grupos poblacionales, pues por la dificultad al acceso a los recursos y demás, pues al final pues nos toca un poco concienciar entre iguales, en los talleres que hacemos, en el colegio y demás, y pues también la prevención, que al fin y al cabo es, bueno, para mí lo más importante. Y bueno, gracias. Gracias, grupo 4 o el grupo que seáis. Vale, pues de todas formas, todo lo que habéis comentado lo estamos recogiendo, ¿vale? Os lo enviaremos en el acta porque pensamos que es importante que, bueno, que todas tengamos esta información. Queda un cuarto de hora. Me parece interesante porque sabemos que se han quedado preguntas en el chat un montón y si queréis, bueno, recordaos eso, que tendréis toda la presentación de Boro, ¿vale? Os la enviaremos a los correos y todo. Entonces, si alguien quiere hacer una intervención muy cortita y preguntas muy, muy concretas, por favor, para que pueda participar la mayor personas que quieran. Si alguien quiere hablar. Sí, Rafael voldria preguntar una cosa. Vale, molt breu, Rafael. Sí, molt breu. S'atreviria el senyor Peiró a posar una cifra sobre el percentatge de notificacions d'efectes adversos que se registren, que se notifiquen en relació als reals? És que tinc entès que en tots els medicaments la notificació dels efectes adversos són molt xicotets. I, de fet, ahir va participar Joan Ramon Laporte en una compareixença en el Congrés dels Diputats de Madrid i va dir, i vaig escoltar per primera vegada una opinió crítica en mitjans oficials, així que en televisió espanyola. I voldria dir aquestes dues coses. Per un costat, s'hi pot aventurar un percentatge de notificacions d'efectes adversos i, per un altre costat, una valoració respecte a l'excés de censura a les opinions alternatives als discursos més oficials, si això ha jugat a favor o en contra. Perquè jo em penso que ha sigut perniciós aquesta censura dels discursos un poc alternatius. Em vaig quedar content amb la participació de Ramon Laporte. No sé la seva opinió. Gràcies, Rafa. Joan Ramon és molt amic meu, ¿vale? Se dedica... Jo me dedico a la farmacoepidemiologia, d'acord? Un aspecte precisament dels aspectes de seguretat dels medicaments, de les vacunes o de l'efectivitat dels medicaments, de la utilització, etc., de les vacunes i dels medicaments en general, no? La notificació dels efectes adversos en el sistema oficial de notificació, que és el que diguem la fitxa groga, d'acord? És molt baixa, sempre, en qualsevol medicament i esto.
però no és l'única forma que tenim de seguir la vigilància epidemiològica. Hem fet centenars d'estudis sobre efectes adversos de la vacunació de la Covid i els estudis poden variar, poden buscar un tipus d'efecte adverse, un altre, poden buscar la trombosis, poden buscar les miocarditis en efectes greus, poden buscar simplement, per exemple, en el nostre jo tinc que fer de la comunitat que tenim unes 15.000 persones seguides durant una setmana solament, no? Pues pràcticament el 30% dels enquestats es queixava de dolor en el braç. És un efecte adverso, d'acord? Pràcticament al voltant del 7 o 8% deia que s'havia passat la setmana en un malestar enorme, que no podia fer les coses, que tenia aquesta sensació de quadre gripal, no? Són efectes adversos. El nostre anava molt dirigit, pues un 4% havia tingut vòmitos. Esto no apareix en la fitxa groga, però fem molts estudis. De fet, per a trobar estos estudis que nos diuen que uno de cada 100.000 xiquets vacunats ha tingut una miocarditis, tenien que fer un seguiment enorme de la població, d'acord? La vigilància farmacoepidemiològica no s'acaba ni en l'assaig clínic de la vacuna, que en 30.000 persones se poden veure pues, alguns efectes adversos, però no altres, ni s'acaba en la fitxa groga, ni s'acaba mai en la vida, d'acord? Estem en un món que a veure, en aquest moment, per exemple, nosaltres estem treballant en un encàrrec de l'Agència Europea del Medicament per a mirar i seguir els efectes adversos de la vacunació en les dones embarassades. I estem nosaltres i 14-15 grups europeus més que estem seguint al voltant d'1 milió de persones. Continuem en esto, seguim en esto, d'acord? O sigui, la idea de que la farmacovigilància és molt important està claríssima. I Joan Ramon té raó en esto claríssima. En un medicament que donem en aquest moment a més de 4.000 milions de persones en el món, doncs encara que un efecte advers fora molt baix, seria un problema perquè són 4.000 milions de persones de baix, no? Entonces, eso s'està seguint. Però no és un problema solament d'efectes adversos, és un problema de balanç entre els efectes adversos i els positius. I això és el que anem... No hi ha cap medicament ni cap vacuna que no tinga cap efecte advers. El problema és cuáles són els beneficis i quals són els efectes adversos. I això és el que hem fet constantment des de la farmacovigilància. I en aquest cas, jo crec que s'ha fet més que mai en la vida, d'acord? O sigui, i notificacions, el que la gent notifica espontàniament, doncs són poques, però no és ni l'únic sistema ni el principal sistema de farmacovigilància que tenim, d'acord? I la vacuna... En aquest sentit, i ja per contestar la pregunta anterior, hem posat més de 10.000 milions de dosis de vacuna, de les diverses vacunes de la Covid en el món, no? La veritat, dir que és experimental és massa dir. No hi ha hagut cap medicament que s'hagi posat tant i que s'hagi seguit tant com la vacunació de la Covid. Una altra cosa és que hem fet coses que no havíem fet mai, no? S'estava encara fent els rajos clínics i s'estava fabricant ja la vacuna. Algunes vacunes no han eixit bé, el CureVac, l'alemana CureVac, a la basura, un munt de diners gastats, perquè s'estava fabricant ja. Esto que ha permès que només que la vacuna fos aprovada, les vacunes estuvieran disponibles per al públic, no? Per a poder gastar-les. Esto s'ha fet d'una forma que no se fa normalment en un medicament, que és comprar a risc de que després el medicament que estàs fabricant no funcioni. Alguns han funcionat, uns altres no, no? Però l'alternativa era posar-se a fabricar després d'haver acabat els assajos clínics, mesos i mesos en què la gent hagués d'estar sense vacunar, mentre molta gent anava enfermant i anava morint. O sigui, en aquest sentit jo diria que hem fet una cosa, ja l'havíem fet en els medicaments de la sida, i parlo ara dels anys 90, que abans de que s'acabaren els assajos clínics, doncs, clar, la gent que no estava en l'assaig clínic veia com els de l'assaig clínic vivien i ells anaven morint. I el medicament se va generalitzar l'ús abans d'acabar l'assaig clínic i molta gent se va salvar gràcies a això, no? Tota l'estona estem fent aquest balanç entre riscos i beneficis. Aquest és el nostre treball. I en aquest cas, la veritat és que s'està fent i se continua fent, no? Ni és experimental,
ni s'ha saltat ningún paso que s'ha fet en qualsevol altra vacuna i sí que s'han corregut molts riscos de que les coses no funcionen, de perdre diners, pero era un momento que calia hacer estas cosas, ¿no? Vale, ahora quería preguntar yo. Primero, a mí lo que me choca es que cualquier medicamento siempre va muy destinado a un tipo de población en concreto, porque tú ya sabes, no tiene nada que ver un paciente diabético con un cirrótico, con un niño, con una embarazada, con una persona adulta. A mí me sorprende que esto hayamos encontrado la medicación milagrosa que sirva para todo el mundo. Eso en primer lugar. Y encima, pues también las mismas dosis, quiero decir, porque es la primera vez que se aplica una medicación sin que haya una prescripción médica, ¿vale? Cualquier medicación administrado por vía parenteral siempre debe de conllevar su prescripción médica, tal y como pone en el propio prospecto de estas sustancias. Ninguna de ellas ha acabado los estudios científicos, tú mismo lo has dicho. Entonces, digamos que estamos haciendo partícipe a la población de este ensayo clínico. No deja de ser una especie de ensayo clínico por la excusa que tú quieras poner, pero ninguno de ellos ha acabado todavía los estudios. Tercer cosita, tú como que llevas la farmacovigilancia sabes que la seguridad de cualquier medicamento la da el tiempo, porque desgraciadamente hay reacciones adversas que ocurren a los segundos, otras ocurren a los días, otras a las semanas, otras a los meses. En los que llevamos de tiempo, que llevamos ya decado más de un año y pico, ya hemos visto las reacciones adversas que se han producido, más graves o menos graves, en solamente este periodo de tiempo muy limitado. No podemos garantizar la seguridad de estas sustancias simplemente porque no ha pasado el tiempo suficiente. Tú ya sabes que muchos medicamentos en un primer momento a lo mejor han sido aprobados y luego con el tiempo, con el paso de los años, nos hemos visto obligados a retirarlos porque hemos visto que producían unas reacciones adversas mucho más graves que a lo mejor lo que pretendían realmente solventar. Entonces, a mí me hace gracia, no me acaba de llenar del todo que digamos que estamos seguros de que son seguras cuando la seguridad única y exclusivamente la proporciona el tiempo, no la cantidad de personas a las que se las administramos. Entonces, eso a mí me da un poquito de respeto, por eso yo creo que a lo mejor deberíamos de ser un poquito más prudentes y a la hora de valorar el riesgo-beneficio decir qué personas son las que realmente se verían, como tú decías, más favorecidas o qué personas que puedan tener más riesgo de pasar un COVID grave, pues bueno, en una situación de emergencia a lo mejor podrían ser las personas, digamos, a las que se les tendría que destinar estas vacunas, por así decirlo. Pero si el resto de la población tiene un riesgo mínimo o prácticamente nulo, como pasa en los niños, de desarrollar un COVID grave, ¿qué necesidad tenemos nos quedan 4 minutos de administrar una sustancia experimental que no nos puede garantizar que sean del todo seguras, porque ni siquiera un médico nos la prescribe? Por ejemplo, son vacunas autorizadas, ni siquiera aprobadas. Marta, disculpa, ¿le has hecho unas preguntas a Boro? Contesta, porfa. Gracias, Marta. Bueno, a ver, hay varias cosas aquí, ¿no? Como todo el mundo sabe, las vacunas que están en protocolos, todas las vacunas, no solo de la COVID, están exceptuadas de este requisito de que haya que hacer una receta para cada uno. No hacemos receta para la de la gripe, la cogemos del armario, no hacemos receta para... No se te escucha, no se te oye ahora mismo. Me parece que se me ha acabado el... Ahora sí, ahora sí. Sí, porque me he quitado los cascos, me parece que se ha acabado la pila de los de esto. A ver, las prescripciones, las recetas tienen una excepción al protocolo este de la prescripción, como tú deberías saber, que no hacemos ninguna receta para cada vacuna. No la hacemos para la gripe, no la hacemos para... Perdona, a mí sí que me la hacen. No, bueno, pues te la harán a ti. No, pero entonces... A mí me la hacen con nombre y apellido del paciente y tengo que poner el número del lote, el día que se lo administro y cuándo se lo administro. Bueno, el lote lo tendrás que poner, seguro, y cuándo se administra, pero en principio se asume que en lo que está en calendario de vacunación y en programa de vacunación, la dispensación se hace al cogerla de la nevera y no hace falta una prescripción específica porque está ya protocolizada esa prescripción, ¿de acuerdo? En general no hacemos las pautas de vacunación, no hacemos y para la COVID tampoco. Dicho eso,
esto estamos hablando de cualquier sitio donde ponemos vacunas de sector público, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo, no creo que haya ningún medicamento seguro, no sé, que decir, hemos aprendido mucho de todos y de tal. Lo que sí que hacemos es balances entre los riesgos y beneficios. Sí, y todas las decisiones tienen alternativas. Si la decisión es no vamos a poner vacunas a los menores de 60 años, pues la alternativa no es no va a pasar nada a los menores de 60 años. La alternativa es un montón de casos, un montón de hospitalizaciones, un montón de muertos. Bueno, no debemos olvidar las medidas Marta, alternativas por favor, que tenemos. disculpa, no me gustaría apagar el micro a nadie. Pues Quedan 2 entonces minutos. las medidas son la pobreza, que mucha gente no puede trabajar, que tiene que estar aislada. Tenemos, o sea, siempre tenemos un montón de medidas. A mí me hace gracia cuando creemos que las medidas son hacemos algo o no pasará nada, ¿no? No va así. La verdad, cada una de nuestras decisiones cuenta, cuando hacemos o dejamos de hacer algo, cuenta. A veces me ha tocado estar en grupos y en comisiones con situaciones mucho más complejas que la de la COVID, ¿no? Pienso en términos de cuando empezamos a dar tratamientos a la gente de hepatitis C o cosas de este estilo, que fue antes también de finalizar los ensayos, simplemente porque las personas se nos estaban muriendo en un sitio y en otro lo hemos dado. Con la COVID no ha pasado esto. Con la COVID se han hecho los ensayos, se han dado las autorizaciones provisionales iniciales que hacemos para todos los medicamentos, normalmente cuando los vemos urgentes, y luego se han recibido las autorizaciones definitivas ya en algunos países y en Europa en algunos casos sí y en otros no, porque la EMA es mucho más lenta que la FDA americana, pero se recibirán. Seguimos haciendo los estudios, seguimos haciendo la farmacovigilancia y de momento, en todo lo que estamos haciendo, los balances riesgo-beneficio son extraordinariamente beneficiosos en las vacunas. Para la gente que dice esto, que lo estoy oyendo estos días, de no, es un problema de las personas mayores, protejamos a las personas mayores. Si hay algo que hemos aprendido de la pandemia, es que no hay forma de proteger a las personas mayores si no controlamos la pandemia en toda la sociedad. ¿De acuerdo? Se nos han muerto en las residencias, se nos han muerto en sus casas, se han muerto en Suecia y se han muerto en todos los países y en todos los países que han intentado estas políticas. Proteger a las personas mayores es proteger al conjunto de la sociedad con la que ellos viven, con la que ellos tienen contactos y con lo que ellos están todos. Esta idea de vamos a vacunar solo a aquellos y los demás que se sigan contagiando, pensando que no los contagiarán, no tiene sentido, no es lo que hemos visto, no es lo que hemos conocido, ¿no? La verdad, es decir, yo no tengo... Digamos, yo no soy especialmente partidario de usar medicamentos, digamos que quizás soy de los que menos maniosos soy, lo que más... Por ejemplo, estabas hablando antes de los medicamentos que curan. Hemos autorizado Paxlovid hace poco y hemos autorizado también Remdesivir, ¿no? Con autorizaciones provisionales, supuestos medicamentos que previenen el pasar de COVID, de infección, a caso grave, ¿no? Sin embargo, yo estoy muy preocupado con su uso, simplemente porque el ensayo se ha hecho en personas no vacunadas y que no habían pasado la COVID. Y no es que el fármaco vaya a hacerles mucha cosa a nosotros, es que simplemente nuestra población de riesgo, la destinataria de este fármaco, está vacunada con 3 dosis y muchos han pasado la COVID. Entonces, ¿cuánto nos va a ayudar? Muy poco, ¿de acuerdo? En los casos graves nos va a ayudar muy poco. En los casos de inmunocomprometidos, en personas muy mayores, no sé cuántos, pues con lo que tenemos ahora probablemente, si acabo en alguno de los grupos, sea partidario de usarlo en estos grupos. En el resto de la población, ni de lejos, porque esa población ya está en un riesgo basal muy por debajo de tal. Soy poco partidario de esto. Claro, en el caso de las vacunas, hasta donde las hemos empleado, creo que lo hemos hecho bastante bien. Me sobran algunas cosas, digamos, pues yo creo que la gente, y esto ya es, que la gente que ha pasado, que tiene 2 dosis y ha pasado la COVID, podríamos esperar mucho para la tercera, no tengo prisa por ponerse y sin embargo el pasaporte COVID obligará a ponerlas. Hay cosas estas que me preocupan menos, pero dentro de cómo nos ha ido el patio me parece detalles muy, muy mínimos. Y joder, en este país llevamos casi 100.000 muertos y no son por la vacuna, Es decir, no son por la vacuna. ¿Cómo puede ser que este año que tenemos vacuna hay más muertes? Marta, disculpa, hay más preguntas, ¿vale? Dejemos que... Déjame que conteste esto. Este año, y gracias a que tenemos vacunas, no hemos tomado casi medidas restrictivas.
¿De acuerdo? Ah, pues yo veo que la mascarilla no nos la hemos quitado, no, bueno, o sea, siguen habiendo tú limitación puedes de entrar en aforos, los bares, sigue puedes habiendo entrar en los distancia de cines, puedes entrar en seguridad. el teatro, puedes estar trabajando, puedes hacer un montón de cosas. Hace un año estabas encerrada en tu casa o con un toque de queda a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde y no salíamos a la calle. No sé si notas la diferencia. La mascarilla en la calle son cosas de los gobiernos, ¿no? Pero en la práctica es muy distinto. Gracias a que tenemos vacunas, podemos vivir mucho mejor que antes. Y por eso mismo hemos tenido muchísimos contagios. La mitad de los contagios se han producido en los últimos 2 meses de toda la pandemia. Los muertos de la pandemia no se han producido en estos últimos 2 meses, ni de lejos, ni de lejos. En mi comunidad, en Valenciana, en la Comunidad Valenciana, entre enero y marzo del año pasado, murieron 6.000 personas. 6.000 personas. O sea, de las 8.000 que llevamos en toda la puñetera pandemia. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver. Lo que teníamos antes de las vacunas no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora. Es cierto que gracias a que tenemos vacunas y que no tenemos medidas restrictivas, los no vacunados se han contagiado como nunca y han hecho casos como nunca, porque antes lo que protegía a la gente que no se vacunaba eran las medidas restrictivas, pero esa protección ya no la tienen. ¿De acuerdo? Curiosamente, aquí la inmunidad de rebaño ha ido al revés. Al habernos vacunado hemos quitado medidas y al quitar medidas la gente no vacunada ha hecho mucho caso grave. Y esto es lo que nos ha creado muchos problemas en este último trimestre. ¿Pero qué medidas se han quitado? Todas. Disculpa. Excelente, pero... Sí, le voy a dar la palabra a Dinora y ya la última intervención, ¿vale? Dinora, adelante. Gracias, Marta. No, bueno, quiero dar las gracias a Peiró porque de verdad, inclusive al final ha sido muy ilustrativo en referencia al impacto beneficioso que han tenido las vacunas en la población mundial. Es interesante inclusive porque ha hecho una referencia científica muy importante que nos sirven a nosotros para nutrir. Uno de los objetivos, sin duda alguna, era cómo nosotros podíamos ayudar a difundir esta información y, por supuesto, las autoridades gubernamentales y locales tienen una alta responsabilidad, pero nosotros, unidos a organizaciones no gubernamentales y de acción social, podemos difundir y, por supuesto, trabajando una narrativa que llegue con unas píldoras centrales en referencia a la salud pública, en referencia a la vacunación y, por supuesto, multiplicar en las escuelas, en las instancias, en referencia a la relación que tenemos nosotros con ella. En mi caso, representando a la Cruz Roja, por supuesto, a las poblaciones más vulnerables, y lo hemos hecho a través de talleres, foros, actividades de participación y que tiene la diferenciación en cuanto a grupo etario. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Dinora. Sin más, os agradezco de nuevo a todas las que habéis aguantado hasta a las 7 y 6 minutos que son. Muchas gracias de nuevo. Sabemos que es un tema, bueno, pues queda mucho que hablar. Seguro que hay más espacios y espacios adecuados para hablar de cada tema y sin más. Ya sabéis, el objetivo del foro es difundir todo lo que se habla aquí en nuestras entidades para poder difundir estos mensajes de salud. Gracias a todas, gracias a Boro por lo fácil que ha sido contactar con él y que participará en esta actividad a estas horas de la tarde. Sin más, nos vemos en el siguiente foro, el segundo martes de marzo. Ya os enviaremos, ya os enteraréis de la temática. Recordamos que son actividades, el foro es una actividad dentro del proyecto de Mi Salud, dirigida a entidades que trabajamos con población vulnerable. Sin más, buenas noches a todas y a todos y gracias por asistir. Adiós. Gracias a ustedes. Adiós, adiós. Adiós. Hasta luego.